Mi amada Iglesia Jericín, vamos a tener otra lección más en esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta. Continuamos con esos aspectos prácticos que era necesario decirle a Timoteo que implementara en la iglesia de Éfeso para contrarrestar el ataque de esas doctrinas que se habían levantado en esa iglesia. En esta ocasión nos toca ahora hablar sobre las instrucciones para los ancianos y diáconos. Como es la parte 1, nos vamos a enfocar nada más en las instrucciones acerca de los ancianos y la parte 2 acerca de los diáconos. Para esto, mis amados hermanos, vamos a, en nuestras Biblias, a tener la base bíblica en 1 Timoteo 3, del 1 al 7. La verdad central es muy práctica, dice así. Solo a alguien maduro en la fe se le puede confiar la responsabilidad de ejercer el liderazgo en la iglesia. Maduro en la fe. Y vamos a ver las características que van a desprenderse de esa madurez en la fe. Vamos a entrar directo ya al primer punto de nuestro estudio, una buena obra, así se titula. Y para ello, nada más vamos a leer el versículo 1, que precisamente allí aparece esa frase. Dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Como que tenemos un poquito de conflicto, mis amados hermanos, con la palabra obispo, porque pues estamos acostumbrados a asociarlo con la iglesia dominante en nuestro país. Pero recuérdese que son estos términos que aparecieron en la Biblia desde hace muchísimo tiempo, desde la iglesia primitiva. Entonces vamos a conocer bien qué significa este término y entender lo que es un término bíblico y a conocerlo en su uso original. Extendiendo su enseñanza acerca de cómo debe conducirse la iglesia, Pablo pasó al aspecto crucial de los requisitos del liderazgo o de la dirección de la iglesia. Quería fortalecer el respeto por los líderes o dirigentes de la iglesia, por lo que expresó. En este versículo podemos desglosarlo en 2 puntos importantes. 1. Es válido aspirar a ser parte de la dirigencia de la iglesia. Y 2, ser líder de la iglesia es una, y lo califica, dice ahí, buena obra. La palabra obispado, episcopos, algunas veces traducido como obispo, es solo una de las varias palabras que se usan en el Nuevo Testamento para describir a los dirigentes de la iglesia. Escuchen cuáles son otras palabras que podríamos catalogar como sinónimos de obispo. Ancianos. En griego, presbiteroi. Otro. Los que presiden. Su término en griego, proistamenoi. Dirigentes. Hegoumenois. Y pastores. Poimenas. Yo quiero comentarles lo que significa la palabra episcopos. Miren, hermanos, es la conjunción de 2 términos. Epi, que significa por arriba de, scopeo, ver. Ver por arriba de. Es decir, el obispo, el pastor o el anciano tiene la capacidad dada por Dios para elevarse por encima del nivel
figuradamente hablando, por encima del nivel de toda la congregación para verla en su totalidad y hacer un diagnóstico, hacer una precisión, hacer un arreglo con respecto a la iglesia, con respecto a la congregación. Eso es lo que significa literalmente episcopos, capacidad para ver por encima de. Aunque cada uno de esos vocablos puede describir una faceta diferente del liderazgo, de la función del dirigente, parece que se usan de manera intercambiable, es decir, como sinónimo en el Nuevo Testamento para designar a la misma función. Entonces, saquemos cuáles son los que para fines de este estudio y para tomarlo como sinónimo, obispo es sinónimo de anciano, presbítero, pastor. Así lo podemos tomar. Obispo, anciano, presbítero, pastor. Así entonces, hermanos, nos vamos acostumbrando al término. Características de los obispos. Es decir, ¿qué características deben tener los pastores? Los ancianos designados en una iglesia, ¿sí? Y abarca todo el resto de la base bíblica para este estudio, desde el versículo 2 hasta el versículo 7, pero empezamos con el versículo 2. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Eso es lo que dice el versículo 2. Se requiere más del obispo que el simple deseo de servir. Acabamos de leer como parte final del versículo 1, dice, buena obra desea. Entonces, no tan solo debe tener un deseo de servir. En este pasaje, Pablo enlistó 16 requisitos para ser pastor de la iglesia. Según los mejores escritos griegos antiguos, son 15, pero nuestra Biblia Reina Valera 60 agrega uno más para que sean 16 estos requisitos. Y los dice Pablo así puntualmente, esta secuencia de características, de requisitos. Vamos a empezar, van a estar numerados a lo largo de todo el resto de nuestro estudio. 1. Primera característica, irreprensible. Anapelilepton. Está difícil esta palabra, hermanos. Es decir, debe tener una conducta irreprochable. Significa que no hay nada en la conducta de la persona que alguien podría usar como base para lanzarle una acusación o denuncia. Entonces, eso es lo que significa irreprensible, que no haya nada en la conducta, en la historia de esta persona, que no sea, que se le pueda señalar, ¿verdad? Que sea usada en su contra. Muy bien. Número 2. Marido de una, completamos en ese versículo, hermanos, de una sola mujer. Literalmente en griego significa hombre de una mujer. Muchos estudiosos de la Biblia afirman que esta frase quiere decir que los afectos del hombre deben estar centrados exclusivamente en una mujer, en su esposa. No obstante, muchos otros sostienen que además prohíbe ser obispo a todo aquel que se ha divorciado ya siendo cristiano y se haya vuelto a casar. Entonces, si alguien ya siendo cristiano, conociendo la palabra, conociendo del Señor, se divorcia, se vuelve a casar y luego quiere ser
pastor. Esto es lo que muchos eruditos dicen que no es posible que él sea pastor. La lógica detrás de este argumento es que normalmente el divorcio representa una grave falla en el hogar, por lo que a pesar de que un hombre pueda ser perdonado de todo pecado relacionado con la separación, queda descalificado para formar parte del liderazgo de la congregación. Hay una cita complementaria, y esto es muy importante, como lo vimos en el estudio anterior. Cuando estamos viendo un mandato, estamos viendo un versículo, no tan solo tenemos que ver el antecedente y el consecuente, es decir, lo que está antes y después del versículo, sino también que esté armonizado con otras cartas o con otros pasajes de la Biblia. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. En primera carta a los Corintios 9, del 24 al 27, dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, siendo cristiano, se debe de esforzar para mantener su matrimonio y ser marido de una sola mujer. Si no lo logra, es que queda descalificado, de acuerdo a lo que acabamos de leer. El pastor de la iglesia debe ser también, va la tercera característica, sobrio. En griego, nefalión, que literalmente significa sin vino, ¿verdad? Porque sobrio significa sin vino, ebrio con vino, ¿verdad? Aquí se usa en sentido metafórico para comunicar la cualidad de alerta, vigilante, con la mente despejada, todo lo opuesto a ebrio, el cual está la mente bajo el influjo del alcohol y no tiene la mente despejada. Los pastores siempre deben estar en capacidad de pensar con claridad. Eso significa sobrio. Prudente, sofrona, dueño de sí mismo. Un hombre prudente es disciplinado, que tiene bajo control sus emociones, que ordena sus prioridades y sobre todo que es serio en asuntos espirituales. Eso es lo que significa prudente, dueño de sí mismo, que le da prioridad a lo espiritual, que es disciplinado, ¿verdad? Y que ordena correctamente sus prioridades. Otra característica en este versículo 2 es la quinta, decoroso. En griego, kosmios, que significa ordenado o de buena conducta. Los pastores o ancianos no deben llevar una vida caótica. Si no pueden ordenar su propia vida, ¿cómo pueden traer orden a la iglesia? Nos acordamos de ese versículo que dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, decoroso significa ordenado, de buena conducta. Una
Una característica muy importante para los tiempos de la iglesia primitiva, donde había persecución y muchas veces los cristianos salían huyendo de sus lugares de origen, de sus lugares de trabajo y tenían que ir de ciudad en ciudad, era esta característica para el anciano, para el pastor, ser hospedador. En griego significa esa palabra amar a los extraños. Los ancianos deben ser ejemplo. Su vida y su hogar debe estar abierto para que todos puedan ver su carácter espiritual. Llevamos 6, amados hermanos. 7. Apto para enseñar. Esto es muy importante, hermanos. Apto para enseñar. La predicación y la enseñanza de la palabra de Dios es el deber principal del supervisor. ¿Se acuerdan el término, hermanos? Episcopos, o sea, obispo, supervisor, pastor y anciano. En esta característica, fíjense bien, hermanos, difiere con diríamos así, con la función que vamos a ver en la próxima semana, que es hablar acerca de los diáconos, ¿verdad? Apto para enseñar. Está aquí en el versículo, como séptima característica, en el versículo 2. Pasamos ahora al versículo 3. En educación hablamos de listas de cotejo o de checklist, así les digo a mis alumnos en inglés. Esto es como tener una lista de características y a un lado palomear sí, no, sí, no, sí, no. Hagan en cuenta que así la iglesia debe hacer un listado de 16 características y entonces cuando se le presente a determinada congregación la ocasión de elegir a una persona para que sea el pastor de la iglesia, pues ahí está, hermanos, las 16 características. Vamos a ver el versículo 3. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Están bastante claras estas características, amados hermanos. El dominio propio del líder debe abarcar tanto sus apetitos como su ira. En griego hay 4 frases con connotaciones negativas en la lista que aparece a continuación. Veamos cuáles son y que determinan o que están de esa manera demostrando el dominio propio que va a tener o que debe tener el pastor. La octava característica, como dice aquí, connotación negativa, no dado al, como dice en el versículo 3, vino, ¿verdad? No dado al vino. Como cita complementaria, acuérdense que dijimos en una clase que esta carta, la primera de Timoteo, fue escrita casi al mismo tiempo que la carta a Tito. Ambos pastores en 2 diferentes lugares. En la iglesia de Éfeso, Timoteo, y Tito en la isla de Creta. Entonces, fíjese cómo se parece bastante el listado al que estamos ahorita abordando como base bíblica. Tito 1:7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, vemos ahí, casi se repiten muchas características. Más que una simple prohibición contra la embriaguez, un anciano, un pastor, no debe tener reputación de bebedor y su juicio nunca debe ser nublado por el alcohol. ¿Por qué? Porque aquí lo leemos en primera carta a los Corintios 6:12. El apóstol Pablo declara, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
Esa es la cita complementaria. 9. En el listado viene otra frase con connotación negativa. No pendenciero. Sabemos que es una persona pendenciera, es la persona que enseguida pelea. Aquí en México le llamaríamos de mecha corta, ¿verdad? No, literalmente significa no un dador de golpes. Los pastores deben reaccionar a situaciones difíciles con calma y amabilidad. Segunda carta a Timoteo 2, 24 y 25 se lo vuelve a mencionar a Timoteo en esta segunda carta. Dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces debe reaccionar con calma y amabilidad y bajo ninguna circunstancia con violencia física. Esta cita complementaria, fíjense cómo dice, sufrido, ¿verdad? Como dice por ahí el apóstol Pablo, ¿por qué no más bien sufrir el agravio? Otra característica en este versículo es no, le agregamos, codicioso de ganancias deshonestas. Esta es la característica que en las versiones griegas más antiguas no viene, y sí viene, no viene en el listado, pero sí aparece en nuestra Reina Valera 60, y fíjense cómo se correlaciona, se corresponde a lo que acabamos de leer en Tito 1:7. Entonces dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Este principio se incluye en Tito 1:7 que ya leímos. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y en 1 Pedro 5:2 dice, ya no es el apóstol Pablo, ahora es el apóstol Pedro, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Este es muy importante y vamos a volver a este punto más adelante, el punto número 10. 11. Amable, considerado, que manifiesta y extiende gracia, pronto para perdonar las fallas y que no guarda rencores. Que no guarde rencores. 12. Apacible. Muy semejante y complementando lo anterior, dice, significa pacífico o el que se abstiene de luchar. Es una persona que no promueve la desunión, sino la armonía. Y aquí es donde les menciono que regresamos al punto de la avaricia. 13. No avaro. No avaro. Los ancianos o pastores deben estar motivados por el amor a Dios y a su pueblo, y no por el dinero. Ya lo leímos anteriormente, 1 de Pedro 5:2, que termina diciendo, apacentad la grey de Dios, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Un líder que ejerce el ministerio por ganancia monetaria revela un corazón enfocado en el mundo y no en las cosas de Dios.
Mateo 6:24, que es parte del Sermón del Monte, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que, amados hermanos, esto es muy importante porque en otra de nuestras lecciones va a aparecer que precisamente en los últimos tiempos va a proliferar esta característica en las personas que están al frente de la iglesia. Véanlo aquí. La avaricia caracteriza a los falsos maestros. Veamos 3 versículos de pasajes que aún no hemos estudiado en las células. Tito 1:11. Dice así, hablamos de los falsos maestros, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Son los que cobran por orar, por interceder, por dar una palabra, por dar un servicio, ¿verdad? Falsos maestros. Segunda de Pedro 2:1-3 claramente lo dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Judas, que solamente tiene un solo capítulo, en el versículo 11 dice: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Este versículo nos menciona 3 personajes bíblicos en donde lo material los dominaba y los llevó a la perdición, ¿verdad? Pero nunca fue un problema en el ministerio de Pablo. La avaricia nunca fue un problema en el ministerio de Pablo. ¿Recuerdan, hermanos? Él hacía tiendas y se sostenía a sí mismo para no ser gravoso a aquellos lugares donde él llegaba y hablaba del Evangelio. Hechos 20:33 nos describe precisamente estas exclamaciones del apóstol Pablo. Dice, Hechos 20:33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Segunda carta a los Corintios 11:9 dice así: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Y en 1 Tesalonicenses 2:5 dice así: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Y se acuerdan de ese otro precioso pasaje que dice que aún él mismo se gastará del todo para no ser gravoso. Así que, amados hermanos, esta es una característica, la avaricia de los falsos maestros, y no debe estar presente en el candidato a pastor.
Versículos 4 y 5. Y seguimos con el listado. Estos dos versículos dicen así: que gobierne bien su casa, ¿verdad? A los que tienen casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Un obispo tiene que ser alguien que, 14, gobierne bien su casa, es decir, su familia, la que tiene en casa. El más confiable, aunque no infalible, medio de determinar la calidad del potencial de liderazgo de alguien es examinar la conducta de sus hijos que viven en su casa. La frase clave es que ese liderazgo debe ejercerse con toda honestidad y se refiere a la manera como el padre ejerce su autoridad. Esto es, sin aspavientos o gritería. En la pregunta retórica, ¿cuál de los dos versículos que leímos está una pregunta retórica? Si ven, hermanos, el versículo 5, Pablo hace una analogía entre el liderazgo o administración del hogar con el de la iglesia. Y se corresponde con dos versículos que son los siguientes: Efesios 2:19 y 1 Timoteo 3:15. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí está la analogía. 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Muy bien, continuamos ya en la recta final de nuestro estudio, ya con las últimas características que debe corresponder al anciano, al pastor, y que, ¿se acuerdan ustedes? En estos versículos había frases con connotaciones negativas. Ahí está otro no, ¿verdad? Versículos 6 y 7. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Fíjense cómo estas dos características, una en cada versículo, en el 6 y en el 7, están en relación con lazo y condenación del enemigo. El pastor, 15, no debe ser de acuerdo al versículo 6, esta palabra que para algunos quizá les parezca o les sucede que sea la primera vez que la oigan. Neófito. La palabra neo, el prefijo neo significa nuevo, uno que es nuevo. Pero, a pesar de que es el nuevo, tuvo un rápido avance en el liderazgo y lo llene de orgullo y vanidad, y experimente la misma condenación en que el diablo incurrió por su orgullo. Entonces, también es necesario que el obispo, y ya estamos con la última característica, tenga buen testimonio de los de afuera. Y esto se correlaciona con Colosenses 4:5. Miren, ya lo habíamos estudiado anteriormente. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. La idea de Pablo aquí parece ser que los dirigentes de la iglesia, como representantes de la congregación,
son objeto constante de las trampas del enemigo. Así que, hermanos, las personas que son nuevas y que así de una manera, diríamos así, rapidísima, avanzan, tienen empuje, son apasionados y que luego se les pone en puestos de liderazgo, de dirección, de repente vemos que decaen. Y entonces no sabemos por qué. Entonces se nos recomienda que no sea un neófito, sino de alguien que ya tenga una expertise, o sea, que tenga una experiencia, que ya haya adquirido madurez, como lo que vemos en la verdad central, para que no caiga en la condenación del enemigo. Y algo muy importante es el buen testimonio para los de afuera, porque como siempre hemos dicho, quizá dentro de las paredes del templo, en la iglesia, pues muchas veces lo vemos desempeñarse, relacionarse de una manera, y en su trabajo o en su vecindario es diferente. Por eso dice ahí, con buen testimonio de los de afuera. Debemos de estar conscientes de que el enemigo, como león rugiente, está tras las cabezas, ¿verdad? Estas son objeto constante de las trampas del diablo, según lo leemos en 2 Timoteo 2:26. Dice, y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Bien, mis amados hermanos, como pueden ver, fue un estudio muy práctico, muy práctico. Entonces aquí están 16 características que debe de reunir aquel cristiano creyente que quiera ser un supervisor, un pastor, un dirigente. Haciendo eco de este último punto, en los versículos 6 y 7, está la aplicación del estudio. Es importante que los pastores alcancen y mantengan una buena reputación ante los incrédulos. Para Satanás, no hay nada mejor que causar el descrédito del pueblo y la obra de Dios, haciendo caer en pecado a los líderes de la iglesia ante la mirada de todo el mundo. Es por eso que encargamos la oración por aquellos que están en eminencia, no tan solo a nivel gubernamental en nuestro país, sino también en nuestras congregaciones. Oremos para que el Señor dé esa sabiduría y esa llenura del Espíritu Santo para guardarse y mantenerse, como dice el apóstol Pablo, firmes, corriendo la carrera para alcanzar la meta y de esa manera recibir las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bien, buen siervo y fiel. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.